forma aquí veremos un comportamiento oscilatorio. Y entonces nos interesa estudiar ese comportamiento a través de una aproximación lineal. Eso es lo que vamos a buscar realizar. Entonces vamos a analizar esta ecuación que es masa por distancia al cuadrado, que viene siendo algo así como el momento de inercia. ¿Sí? Así es como se determina el primero por la aceleración angular, que es la doble derivada de teta. Y luego tenemos el coeficiente de fricción, precisamente multiplicado por la velocidad angular, lo que nos da precisamente el término que permita que se vaya atenuando o disminuyendo las oscilaciones del péndulo. Y por último, el término que es el que aparece con las oscilaciones, con la función seno, que es masa por la coeficiente de aceleración gravitacional g por la distancia L por el seno de teta, ¿no? Entonces sería como una ecuación muy típica, ¿no? del péndulo simple. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, estaba buscando recordar en dónde se encontraba eso, pero bueno, en su momento lo voy a mencionar y ya si es necesario lo busco yo mismo. Pero bueno, yendo con el ejemplo, bueno, aquí está el pequeño esquema. Lo que hacemos es que esta ecuación, déjame copiarla. Sí se copia. Aquí en el pizarrón, sí se copia. Dice que lo que hacemos es, tengo una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo sé que segundo orden? Pues tengo una segunda derivada, ¿no? Y entonces habíamos mencionado que para definir estados, yo puedo ver una variable, por ejemplo, teta, y si existe o está definida su derivada, aquí está teta punto, entonces esa variable teta la puedo definir como un estado, ¿no? Vamos a decir que x1 sea igual a teta, porque existe teta punto, ¿no? O sea, es la derivada de x1. Y a su vez, podemos ver que de teta punto también existe su derivada, que es precisamente la doble derivada de teta. Por lo tanto, yo puedo definir también mi segundo estado como la primera derivada de teta, ¿no? No así, la segunda derivada de teta, esa ya no la puedo definir como estado porque no tengo una tercera derivada, ¿no? Y bueno, como diríamos, ¿no? Si ya la ecuación es de segundo orden y ya definí dos estados, pues ya estoy completo. Lo que tengo que hacer ahora a continuación es reescribir la ecuación diferencial, pero con estos estados definidos. Entonces tenemos ml cuadrada derivada de x2, ¿verdad? Más b x2 más mgl seno de x1 igual a 0. Pero para escribirlo en ecuaciones de estado yo necesito saber qué es derivada de x1 y qué es derivada de x2, ¿correcto? Derivada de x1 la podemos deducir pues de la primera, ¿verdad? Si yo derivo x1, pues tendré la derivada de teta. Y como ya vimos, la derivada de teta está definida como x2. Por lo tanto, derivada de x1 será igual a x2. Para la segunda, tengo que despejarla de esta ecuación, de esta expresión. Entonces veo que todo va a estar dividiendo entre ml y el resto pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario, ¿no? Y entonces tendremos que derivada de x2 será dividiendo el m sobre l cuadrado, ¿verdad? Nos queda menos mgl sobre ml cuadrada. Nótese que aquí m se elimina con m y esta l con el cuadrado. Seno de x1 menos b sobre ml cuadrada por x2. ¿Correcto? Y entonces esto nos lleva a una forma, si lo escribimos en forma matricial,
derivada de x1, derivada de x2. Pues esto lo dejo nada más como una matriz de una columna y dos filas, donde en la primera fila tengo x2 y en la segunda pues tengo todo lo demás, ¿no? Menos g sobre L, seno de x1 menos b sobre ml cuadrada x2. Y esta, como tal, es una función no lineal, una función f que depende de x1 y x2. ¿Cómo se linealiza? Recordando un poquito esto de cómo se linealiza, yo necesito encontrar algo llamado la matriz jacobiana, ¿no? La linealización de esto, lo voy a poner así, con rayita para decir que es linealizado. Entonces, la derivada de x1 linealizado, derivada de x2 linealizado, tendrá la forma de una matriz A por x1 linealizado, x2 linealizado. ¿Sí? Donde esta matriz A se define como el jacobiano, ¿no? De la solución. O sea, bueno, al final, lo que quiero mostrar es que aquí la forma que se obtiene es x punto igual a ax. ¿Sale? Donde, bueno, pues en este caso como n igual a 2, x tiene dos componentes, A será una matriz de 2 por 2. Entonces, ¿cómo se calculan esos elementos? En este caso, fíjense que el primer elemento se calcula como la derivada parcial con respecto a x1 de f1. Fíjense que aquí esta matriz f en realidad tiene dos componentes, ¿verdad? Esos componentes son pues, f1 de x y f2 de x. Bueno, claramente es x1 y x2 también, ¿no? Son x2. Entonces, lo que voy a hacer es aquí en la primera, pues derivar, ¿no? Con respecto a x1, la f1. Y para la siguiente es igual a f1, pero con respecto a la x2. No me hagas estos chistecitos. Y en la de abajo, nuevamente es con respecto a x1 y con respecto a x2, pero ahora la f2, la de abajo. Es parcial con respecto a x1 de f2 y parcial con respecto a x2 de f2. Esto es lo que se conoce como la matriz jacobiana. O sea, como la primera derivada parcial con respecto a cada uno de sus componentes o cada uno de los estados. ¿Sí? Y al final, aquí no lo menciono, pero se evalúa con respecto a unas condiciones de inicio. ¿Cuáles serían esas condiciones de inicio? Bueno, cuando no se mencionan, perdón, se toman como las condiciones de equilibrio. Y las condiciones de equilibrio en este ejemplo es cuando teta, el ángulo de este péndulo, es igual a 0, ¿no? Entonces, en teta igual a 0, el péndulo está en reposo, o sea, en equilibrio. No hay movimiento. Entonces, quiero saber cómo es su aproximación lineal con respecto a ese punto. Y veremos, de hecho, cuando se analiza esto en el modelado, de qué tan diferente es la aproximación lineal al sistema real, vamos a ver que conforme más lejos esté el punto de inicio, o sea, donde van a poner el péndulo para soltarlo, entre más cerca esté del origen, o sea, del punto alrededor del cual linealizaron, pues más parecidos serán, y entre más alejado esté, pues mayor será la diferencia, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, aquí mismo lo vamos a hacer. ¿Cómo quedaría la parcial de F1 con respecto a X1? Vemos que F1 no depende de X1, por lo tanto, pues es 0, ¿no? Luego, la parcial de F1 con respecto a X2, como F1 es igual a X2, derivada de X2 con respecto a X2, pues eso da 1, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Derivada de F2 con respecto a X1, vemos que F2 sí depende de X1, es seno de X1, de hecho la constante menos G sobre L se puede sacar, y la derivada de seno pues es coseno, ¿no?
coseno de x1. Y la siguiente, pero vean que están separados, ¿no? O sea, son ya términos independientes, ¿no? Tendré una matriz de 2 por 2. Y el último, derivada de f2 con respecto a x2, vemos que sacando las constantes, pues derivada de x2 con respecto a x2, pues es 1, entonces me queda la constante menos b sobre ml cuadrada. Ya tengo la matriz jacobiana A, pero me sigue haciendo falta evaluar con respecto a las condiciones alrededor de las cuales estoy linealizando. Siempre es alrededor de un punto. Y el punto de equilibrio, en este caso es para x1. Acuérdense que x1 es teta, igual a 0. Y x2, pues también, ¿verdad? O sea, que no lleve velocidad. Entonces, el punto de equilibrio es para x1 y x2 igual a 0. Entonces, si yo sustituyo x1 igual a 0, coseno de 0, pues me da 1, ¿verdad? Entonces, finalmente nos quedará derivada de x1 y de x2, quedará 0, 1, menos g sobre l, porque por coseno de 0 es 1, menos b sobre ml cuadrada. x1, x2, linealizados. Por eso les pongo la rayita, ¿no? Ya tengo mi sistema lineal o aproximación lineal del péndulo, pero en este punto en particular, ¿no? En el punto de equilibrio. ¿Alguna duda de cómo se saca el punto de equilibrio? Digo, la linealización, la aproximación lineal. Este ejemplo es pues, No, profesor. relativamente sencillo. Bueno, es como, más o menos como recordatorio, ¿verdad? Y si nunca lo habían visto, pues espero que lo vean pues así, sencillito. Ok, ya tengo la expresión linealizada, esta de aquí exactamente. Vamos a sustituir los parámetros, ¿no? Teniendo el sistema internacional aquí, G, constante gravitacional con 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. L, bueno, lo estamos dando en centímetros, aunque se podría dar en metros, en cuyo caso sería 0.5 metros. M, aquí lo estoy dando en gramos, igual para el sistema internacional, acuérdense que es kilogramos, sería 0.25. Y B, sí sigue manteniéndose en sistema internacional, que es 0.15 newtons segundo sobre metro, ¿no? Entonces, sustituyendo esto, queremos determinar la matriz exponencial y ver cómo es su respuesta natural ante unas condiciones iniciales diferentes. Vean aquí, el x1 lo ponemos en un valor diferente de 0 y soltamos el péndulo, ¿no? Y vamos a ver cómo es su comportamiento, cómo es la trayectoria. Entonces, vamos al MATLAB. Ay, tenía el MATLAB online abierto, no sé por qué. Bueno, vamos a meternos en conflicto, ya lo tengo aquí. Ok, entonces quedamos que G igual a, perdón, 9.81 L, quiero poner en mayúscula. Aquí no sé si vaya a haber conflicto, pero bueno, yo por lo mientras voy a poner así todo en el mismo sistema de unidades. Luego la M.25. B.15, ¿no? Entonces la matriz A quedamos que iba a quedar ¿cómo? 0, 1 menos G sobre L menos B sobre, aquí abro un paréntesis, M por L cuadrada, ¿no? Ay, ¿cómo saco el cuadrado? Salió. Si no pongo L por L, ¿no? Ahorita, pero no sé este teclado.
aquí improvisado que tengo. Ahí está mi matriz A. ¿Vale? Menos 19.62 abajo y menos 2.4. Vean que esto, de hecho, tiene como una forma canónica, ¿verdad? Entonces, yo quiero la matriz. Puedo verificar cómo son los valores propios para saber qué caso me va a tocar de raíces. Y miren qué curioso. Tendremos complejas conjugadas, lo cual tiene mucho sentido. Es un péndulo, por lo tanto oscilará y esas oscilaciones se atenuarán, ¿no? Por eso, si solamente oscilara sin fricción, solamente serían raíces imaginarias. Entonces, al tener fricción, ok, son complejas, ¿no? Entonces, sí, con la parte real negativa, eso significa que sí se atenúa, ¿no? Ok, pero bueno, esto no contesta todavía este problema, ¿no? La matriz exponencial. Vamos a recordar cómo se hacía, ¿no? En MATLAB. Lo primero que necesitábamos definir era las simbólicas, ¿verdad? Las variables simbólicas S y T. Acto siguiente, lo que necesitábamos era definir, por ejemplo, la matriz SI menos A, porque como recordarán, la matriz exponencial es la matriz de transición de estados. Se calcula, uno de los métodos para calcularla es por el método de Laplace, inversa de Laplace para ser exactos, ¿no? Entonces es equivalente o es igual a la transformada inversa de Laplace de la matriz inversa de SI menos A. Entonces necesitamos ahí SI menos A, definirla como identidad 2 por 2 multiplicada por S, por supuesto, menos matriz A que definimos. Ahí está mi matriz simbólica SI menos A, por lo tanto podemos calcular la inversa. Aquí nada más lo hago de manera demostrativa, porque sabemos que después al calcularlo no necesito mostrar. Vean que aquí cada uno de estos términos, de hecho creo que aquí mismo se van mostrando. Aquí está S sobre, bueno, aquí ya está simplificado en la forma en que se pueden factorizar los polos complejos conjugados, como les había yo mostrado, de las formas canónicas. Vean que en el primero, no sé por qué está diferente. Buena pregunta. Yo no lo sé. Ah, perdón, porque esto es la inversa. Sí, lógico. Aquí, no sé si aquí cometí un errorcito. Yo creo que sí, porque aquí le hace falta, aquí le hace falta el menos 1. Esto está a la menos 1. Si no, no está correcto, ¿verdad? Porque este S viene de aquí, luego este menos 1 viene, o sea, de la matriz SI menos A. Aquí no tenía la matriz inversa, aquí tenía la matriz SI menos A. Entonces, aquí está mal. Aquí necesito corregir. ¿Por qué? Quitarle ahí. Fíjense, arriba necesita ir esto. 10 por 5S más 12. 10 por 5 es 50. S más 12 por 10 es 120. Acá tendremos 50 positivo. Fíjense. Aquí tengo menos 980.